Mi hermano logró que me echaran de casa para poder usar mi habitación como sala de juegos, y ahora, años después, tras descubrir que compré mi propia casa, mis padres exigen que se la entregue a él. Cuando era más joven vivía con mi mamá, mi padrastro y mi medio hermano menor. Mi hermano siempre fue su favorito, porque mi mamá odiaba verme, ya que le recordaba a mi papá, a quien había engañado, y por alguna razón me culpaba por ello. A menudo me ignoraban y me dejaban de lado. Durante años traté de ignorar esto y salir adelante, pero la situación se volvió insoportable cuando tenía unos 14 años. Mi hermano estaba malcriado y siempre conseguía lo que quería. Le gustaban mucho los videojuegos, y con el tiempo, comenzó a quejarse de que la casa no tenía suficiente espacio para que él tuviera su propia sala de juegos, algo que había visto en algún lugar, y ahora quería. Mis padres entonces comenzaron a insinuar que yo debería irme de la casa para que mi hermano pudiera usar mi habitación como su sala de juegos. Al principio pensé que estaban bromeando ya que a menudo me decían que me fuera de la casa y que mi presencia allí era inútil, pero luego me di cuenta de que hablaban en serio. Comenzaron a presionarme para que me fuera, diciendo que prácticamente era un adulto y que era hora de seguir adelante. Les dije que ni siquiera tenía edad para tener un trabajo, no tenía a dónde ir y estaba lejos de ser un adulto. Pero con el tiempo, decidieron que era hora de que me fuera, y un día llegué a casa de la escuela para encontrar todas mis pertenencias tiradas en la acera. Fue increíblemente duro. Tuve que ir de refugio en refugio hasta que apareció un ángel y me adoptó. Era una oficial de policía que vivía cerca del refugio donde me quedaba más tiempo, y llegamos a conocernos. Unos meses después, me llevó a vivir con ella y finalmente me adoptó. Honestamente, si no hubiera sido por ella, no sé cómo habría logrado seguir adelante. Pasaron los años y hice mi mejor esfuerzo por seguir adelante. Trabajé duro, estudié, y ahorré suficiente dinero para comprar mi propia casa con mi propio negocio. No podría haberlo hecho sin mi madre adoptiva, sin duda, ya que ella financió mi educación y me ayudó a pagar para iniciar mi negocio. Ahora que las cosas me iban bien, también compré una casa para ella para que pudiera dejar de alquilar. Sin embargo, cuando mi familia biológica se enteró de que había comprado una casa, y una casa para mi madre adoptiva, aparentemente porque el tipo que me vendió la casa era amigo de mi familia, todo empeoró de nuevo. Comenzó con un mensaje de mi padrastro, seco y directo, como si nunca me hubiera echado a la calle. Nos enteramos de tu casa nueva. Ya era hora de que hicieras algo por la familia que te crió. Eso me dio náuseas inmediatamente. ¿La familia que me crió? ¿La misma que me expulsó a los 14 para que el principito pudiera tener espacio para jugar videojuegos? ¿La misma que nunca me dio un abrazo? Un todo va a estar bien. Un plato de comida caliente cuando me iba a dormir llorando. ¿La misma que me dejó a merced de la calle sin siquiera preguntarse si sobreviviría? Al día siguiente, mi madre me llamó. La última vez que escuché su voz fue en un grito diciéndome que me quitara de la acera porque estaba interrumpiendo la fachada de la casa. Contesté por impulso, tal vez queriendo entender hasta dónde llegarían con esta desvergüenza. No preguntó cómo estaba, no preguntó si era feliz, si estaba sano. No, fue directo al grano. Tu hermano se va a casar y necesita un lugar para empezar su vida. Tú no necesitas dos casas. Sentí una ira tan profunda que mi mano comenzó a temblar. Respiré hondo y respondí lo más calmado que pude. ¿Quieres que entregue la casa por la que luché años para conquistar a alguien que nunca tuvo que luchar por nada en la vida? ¿Solo porque se va a casar? Y ella, sin dudar, dijo, «Es tu hermano. La familia se ayuda entre sí». Casi me río. La familia se ayuda entre sí. Dormí en bancas de parques, con hambre y miedo. La familia se ayuda entre sí. ¿Dónde estaban cuando necesitaba zapatos nuevos para ir a la escuela? ¿Dónde estaban cuando me golpearon en uno de los refugios y nadie apareció a visitarme en el hospital? Colgué sin decir nada más. Pensé que tendría paz después de eso, pero subestimé su capacidad para cruzar todos los límites. Días después, comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos. Uno de ellos decía, «Te vas a arrepentir de darle la espalda a tu familia». Otro, «Tienes una deuda de sangre con nosotros».
Mi madre adoptiva incluso recibió un mensaje anónimo diciendo que estaba interfiriendo demasiado en una familia que no era suya. Eso realmente me llegó. Fui a la estación de policía a presentar una denuncia. Ya tenía contactos, ya sabía qué hacer. Era diferente del niño frágil que habían expulsado años atrás. Y más, tenía un nombre, tenía un historial limpio, tenía pruebas, pero no se detuvo ahí. Lo que realmente me hizo explotar fue cuando mi ex compañero de escuela, ahora vecino de mis padres biológicos, me dijo que mi madre andaba diciéndole a todos en el barrio que yo era un desagradecido, que la casa que había comprado era una herencia de mi padre, el mismo padre al que engañó y odió, y que había renunciado a mi sangre por dinero. Esa fue la gota que derramó el vaso. Si guerra era lo que querían, guerra era lo que iban a tener. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, rumiando cada palabra, cada recuerdo no resuelto, cada cicatriz que me habían dejado. Era como si, después de años de reconstruirme, hubieran arrancado un pedazo de mi alma y lo hubieran escupido con desprecio. No iba a dejarlo pasar. Por primera vez, decidí enfrentarlo de frente. No por mí, sino por esa versión de 14 años de mí mismo, que lloraba abrazando su propia ropa tirada en la acera, mientras su hermano recibía un PS5 con el dinero que debería haber sido para mi uniforme escolar. A la mañana siguiente, fui al barrio donde crecí. No porque sintiera nostalgia, sino porque quería mirarlos a la cara y mostrarles lo que habían perdido. Estacioné mi auto nuevo frente a la vieja casa descascarada que una vez me obligaron a llamar hogar. Seguía siendo el mismo lugar sin color, pero ahora con más grietas, más basura enfrente y un aire aún más decadente. Toqué el timbre firmemente, sabiendo que el infierno estaba a punto de comenzar. Quien abrió la puerta fue mi hermano, ahora de poco más de 20 años, con una panza cervecera que no concordaba con su edad, y la misma mirada malcriada de siempre. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron y trató de forzar una sonrisa cínica. «Oye, hermano, ¿viniste a entregar las llaves?». Me reí. En su cara. Una risa seca, de esas que queman en la garganta por tanto desprecio acumulado. «No, vine a decirte que si tú o nuestros padres me contactan de nuevo, los llevaré a todos a los tribunales por acoso moral, calumnia e intento de extorsión. Y tengo pruebas. Ah, y una cosa más», dije, sacando mi teléfono del bolsillo y mostrando la grabación de la llamada de mi madre, los mensajes, las capturas de pantalla de las amenazas. «El abogado ya tiene todo esto». Se puso pálido. «Estás exagerando. Es solo una casa. No es solo una casa. Es mi vida. Es todo lo que conquisté con sudor, lágrimas y un deseo inmenso de nunca más depender de gente como ustedes». Trató de argumentar, pero mi madre apareció en la puerta. Todavía tenía esa mirada de desdén, como si yo fuera una mancha en la perfección de su familia. Pero algo cambió cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Muy en serio. Cuando vio que ya no era el niño callado, sino un hombre que sabía defenderse. ¿Realmente estás dispuesto a darle la espalda a tu propia madre? No tengo madre. La mujer que me crió está muy bien en la casa que le regalé. Tú solo me diste a luz. Y aún eso, tal vez fue contra tu voluntad. Se quedó sin palabras. Por primera vez en toda mi vida, vi a mi madre biológica sin palabras. Y fue en ese silencio que me despedí. No con lágrimas, con alivio. Llegué a casa ese día con el corazón liviano. Sabía que no sería el final de la guerra, pero había tomado la primera postura realmente confrontacional. Ya no estaba huyendo. Y ellos se dieron cuenta de eso. Pero como predije, no se dieron por vencidos. Y su próximo ataque sería más sucio de lo que podía imaginar. Debería haber predicho que no aceptarían un no. La gente como ellos no se rinde. Solo recurre a la siguiente forma más baja de manipulación. Y eso es exactamente lo que hicieron. Menos de una semana después de mi visita, mi teléfono sonó de nuevo. Era una trabajadora social. Al principio pensé que era alguna burocracia relacionada con mi negocio, tal vez algún proceso de inspección, pero la llamada me impactó. «Señor, recibí una denuncia anónima diciendo que la señora que vive con usted, su madre adoptiva, está siendo mantenida en condiciones abusivas.
que se le impide salir de la casa, que está siendo explotada financieramente. En ese momento, se me heló la sangre. No por el contenido del reporte, porque era obviamente falso, sino porque sabía exactamente de dónde había venido. «Puedo garantizar que esto es absurdo», dije, tragándome la ira. «Mi madre es libre, independiente, y su dinero está seguro. Tiene una tarjeta, una cuenta bancaria y más libertad que muchas personas por ahí. Pero si quieren, pueden venir aquí y hablar con ella personalmente». Y eso es lo que hicieron. 2 días después, tocaron a mi puerta. Una trabajadora social y un representante del Consejo de Ancianos. Hicieron preguntas, inspeccionaron todo, hablaron con mi madre, y cuando ella entendió lo que estaba pasando, sus ojos se llenaron de lágrimas, de indignación. «Están tratando de destruirte de nuevo, hijo mío», dijo, abrazándome fuerte. «Pero ahora no estás solo. No lo van a lograr». Cuando los agentes se fueron y vieron que todo estaba perfectamente en orden, les pedí que registraran en un informe oficial que la queja era infundada. Pero no me iba a quedar ahí. Llamé a mi abogado y, esta vez, me tomé en serio la palabra demanda. Suficientes amenazas veladas. Habían cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Mientras tanto, comenzaron a aparecer rumores en las redes sociales de la ciudad. Mis padres, por supuesto, estaban difundiendo historias de que yo había embrujado a esa policía, que me adoptó por interés y que ahora usaba su dinero para comprar casas y presumir, como si no hubiera pasado años vendiendo dulces en las esquinas para pagar cursos preparatorios, como si no hubiera hecho cada maldita entrega, trabajado como mesero, alternado entre turnos, noches sin dormir y días estudiando hasta quedarme dormido. Podría haberlo ignorado, dejarlo pasar, pero algo en mí ardía por justicia. Así que contacté a un periodista local, un amigo de la universidad, y le conté toda mi historia, desde el abandono, hasta la adopción, hasta la lucha, hasta la victoria. Se quedó impactado. Le pedí que no mencionara nombres, solo que contara la historia de un niño rechazado por su familia que reconstruyó su propia vida con la ayuda de una mujer que lo amó sin ninguna obligación. El artículo salió 2 días después con el titular: «El niño que fue desechado y construyó un imperio con amor y resistencia». Ese fue el detonante. Mi teléfono explotó con mensajes. Gente que nunca había visto me enviaba apoyo. La gente comentaba: «Te conocía en la escuela, realmente te trataban como basura». Otros decían: «Esta mujer es una heroína, y tú eres un ejemplo». Y por supuesto, mis padres también lo vieron, y no lo pudieron soportar. Mi madre me llamó de nuevo llorando, pero no de arrepentimiento, de ira. «¿Cómo pudiste exponer a nuestra familia así?» «No expuse a nadie, solo dije la verdad. La vergüenza no es mía». Y colgué. Ese día fue el primero que dormí con el alma en paz, pero su juego aún no había terminado, y el próximo movimiento sería aún más sucio. Pensé que después del artículo se retirarían. Pensé que tal vez, enfrentados a la opinión pública, tendrían vergüenza de continuar cavando su propia tumba. Pero subestimé el tipo de personas que se alimentan de veneno. Cuando perdieron la narrativa, también perdieron cualquier máscara que les quedara. Y lo que hicieron después me mostró que ya no solo querían la casa, querían destruirme. Comenzó con una citación judicial, una demanda presentada contra mí. ¿Razón? Apropiación indebida de herencia familiar. Sí, leyeron bien. Mis padres biológicos alegaban que la casa que compré, con mi propio trabajo, a mi nombre, con la escritura registrada y pagada, había sido comprada con dinero que, según ellos, provenía de una supuesta herencia de mi padre biológico. Ese mismo padre que murió sin dejar ni un reloj viejo, y a quien mi madre engañó y detestó. Estaban alegando que me había apropiado de algo que pertenecía al clan familiar, como si alguna vez hubiera sido parte de un clan. Y para completar el delirio, adjuntaron conversaciones distorsionadas, mensajes truncados, e incluso un testigo a la demanda, la vecina chismosa, que juró haber escuchado a mi madre adoptiva decir que la casa había sido un regalo de un pariente. Me reí.
de verdad, porque era tan absurdo que rayaba en lo cómico. Pero mi abogado no lo encontró gracioso. Me explicó que aunque era un caso sin base legal, la demanda podía perjudicarme, bloquear transacciones, dañar mi nombre en el mercado, crear fricciones con clientes y más. Estaban tratando de usar la justicia como arma de venganza. Ahí fue cuando entendí. Esto no era solo sobre una casa. Era personal. No podían soportar verme ganar. No podían soportar el hecho de que, a pesar de todo lo que hicieron, había tenido éxito, que el plan de borrarme había fallado, y que el niño que echaron a la calle se había convertido en alguien que podía contar su propia historia y ser escuchado. Pero no me iba a rendir. Comencé a prepararme. Organicé todos los documentos, todos los recibos, contratos, fotos de construcción, transferencias bancarias. Le pedí a mi madre adoptiva que diera una declaración por escrito y lo hizo con lágrimas en los ojos. Reportó todo, desde el día que me encontró en el refugio hasta el momento en que firmó mi adopción, incluyendo las noches que me llevó al hospital con ataques de ansiedad por el trauma del rechazo. Y mientras nos preparábamos para responder legalmente, algo inesperado pasó. Recibí un mensaje de la esposa de mi hermano, o más bien, de su prometida. Un mensaje enorme. Dijo que estaba reconsiderando el matrimonio, que nunca supo la historia completa, que había creído las versiones de la familia porque, en sus palabras, nadie inventaría algo tan horrible contra su propio hijo. Pero después de leer el artículo y ver las capturas de pantalla que se filtraron en los comentarios, comenzó a unir las piezas. Me dijo que mi hermano era agresivo, controlador, que vivía con ataques de ira, y que ahora, con la boda acercándose, se estaba convirtiendo en alguien que apenas reconocía. Y luego, soltó la bomba. Solo quería disculparme contigo y agradecerte. Si no fuera por tu historia, tal vez estaría a punto de cometer el peor error de mi vida. Respondí respetuosamente, deseándole fuerza, dejando claro que no guardaba rencor contra ella. La culpa no era suya. Era de aquellos que siempre pensaron que podían manipular todo y a todos sin consecuencias. Y ahí me di cuenta de algo. La venganza más poderosa no era destruir. Era vivir tan bien que su existencia pareciera insignificante. Pero la historia aún no había terminado. Todavía tenían un golpe más guardado, y sería el más sucio de todos. Pensé que ya había visto todo lo que venía de ellos. Pero el golpe final fue tan sucio, tan bajo, que por un momento me sentí como ese niño de 14 años otra vez, parado en la acera con una mochila rota, tratando de entender cómo alguien puede ser tan cruel con su propia sangre. La audiencia de la demanda se acercaba. Mi abogado estaba confiado, teníamos todos los documentos necesarios, pruebas irrefutables, y el juez ya había solicitado una auditoría de las cuentas y propiedades involucradas. Todo apuntaba a que serían oficialmente desenmascarados, con sello y todo. Y ahí fue cuando decidieron jugar sucio una última vez. En la víspera de la audiencia, mi madre adoptiva tuvo un accidente, un atropello y fuga, en la puerta de su casa, a plena luz del día. Y el conductor, un conocido de la familia biológica, un tipo que solía frecuentar las fiestas de mi madre cuando aún vivía con ellos, alegó que ella se tiró frente al auto de repente, pero los testigos dijeron lo contrario. Dijeron que la vio cruzando, aceleró y solo frenó después de golpearla. Mi madre se rompió la pierna, tuvo raspones, pero gracias a Dios no estaba en peligro mortal. Aún así, el impacto psicológico fue devastador. Lloraba diciendo que era su culpa, que estaban tratando de lastimarla porque ya no podían alcanzarme a mí. Y eso me destruyó. Me quedé junto a su cama del hospital por horas, mirando a la mujer que me salvó de la alcantarilla, ahora acostada ahí, herida por mi culpa, o más bien por culpa de ellos. Y juré, ahí mismo, que esto iba a tener un final real. Al día siguiente, fui a la audiencia con el alma en llamas. Entré a la sala con cara calmada, pero por dentro, cada célula de mi cuerpo quería gritar. Mis padres estaban ahí, mi hermano también, con ropa formal, pretendiendo ser víctimas de un hijo desagradecido. La misma actuación de siempre.
pero esta vez no iba a funcionar. Mi abogado comenzó presentando los documentos, reportes bancarios, testimonios. El juez parecía atento, profesional, pero su expresión cambió con cada pieza de evidencia, hasta que fue mi turno de hablar. Y hablé, por 30 minutos. Conté todo, desde la infancia ignorada hasta las maletas en la acera, desde los refugios hasta las noches en la calle, hasta el reencuentro con la vida gracias a la mujer que ahora estaban tratando de destruir. Cuando terminé, nadie respiraba. Mis padres estaban pálidos. Mi hermano bajó los ojos. El juez entonces pidió silencio y dijo una frase que aún resuena en mi mente. Este tribunal no existe para validar chantajes emocionales, ni para recompensar a padres que abandonan a sus hijos. Caso desestimado con perjuicio para los demandantes. Y además, dada la evidencia presentada, recomiendo a la Fiscalía la apertura de una investigación por falsa acusación, falso testimonio e intento de fraude. Gané. Pero más que eso, ellos perdieron. Perdieron frente a todos. Perdieron el control, perdieron la narrativa, perdieron su posición moral, si es que alguna vez la tuvieron. Y aún no había terminado. Presenté una demanda por daños morales. Exigí una medida de protección para mi madre adoptiva. Presenté una denuncia contra el conductor del atropello y fuga. E inicié congelamiento judicial de los bienes de mi hermano, ya que estaba usando el nombre de la empresa de su prometida, quien ahora había cancelado la boda, para lavar dinero de apuestas ilegales en línea. Sí, fui hasta el final, porque se merecían cada segundo de consecuencia. Llegué a casa esa noche y encontré a mi madre adoptiva esperándome con una sonrisa cansada pero genuina. Me abrazó y dijo, «Ahora eres libre, hijo mío», y por primera vez sentí que era verdad, pero había algo que aún necesitaba hacer, algo que le debía a mi niño interior. Y sería la pieza final de esta historia. La demanda había terminado. Se hizo justicia, pero aún me sentía vacío. Algo dentro de mí permanecía inquieto, como si la herida hubiera sido cerrada, pero aún pulsaba por todo lo que no se dijo, por todo lo que tuve que tragar durante los años. No solo quería justicia en papel, quería que me escucharan, quería que me miraran a los ojos y vieran, realmente vieran, a quién habían perdido. Ahí fue cuando decidí organizar una reunión, no para reconstruir lazos, eso nunca sería posible de nuevo, sino para terminar la historia a mi manera. Envié un mensaje directo al grupo familiar, ese mismo grupo del que me removieron cuando fui expulsado, y escribí, «Tienen 15 minutos de mi tiempo, mañana, al mediodía. Si quieren escuchar lo que tienen miedo de enfrentar, aparezcan». Al día siguiente, en el salón de eventos de la casa de mi madre adoptiva, la casa que le compré con orgullo, preparé 2 sillas y una grabadora. Una para mí, otra para quien tuviera el valor de venir. No esperaba que vinieran, pero vinieron. Mi madre, mi padrastro y mi hermano, con su mirada cobarde de siempre, ahora sin prometida, sin dinero y, según lo que escuché, a punto de ser desalojado. Se sentaron como si fueran víctimas. Murmuraron, «Estamos aquí para hablar», pero no los dejé empezar con su narrativa. Tomé el micrófono de la grabadora, presioné REC y hablé. Quiero que esta conversación sea grabada, no para la justicia, ni para redes sociales, sino para mí mismo, para nunca olvidar quién fui, a quién trataron de borrar, y en quién me convertí a pesar de ustedes. Mi madre trató de interrumpir, diciendo que estaba enferma, que todos cometen errores, pero la detuve con un gesto. ¿Errores? Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es gritar en medio de una pelea. Lo que hicieron fue abandono, fue crueldad premeditada. Echaron a un niño a la calle, a un niño, para satisfacer los caprichos de un niño malcriado. Mi padrastro resopló, diciendo que siempre fui desagradecido, que ellos tenían sus problemas. ¿Y creen que yo no tenía los míos? Dormí en pisos fríos, me echaron de refugio en refugio, crecí aprendiendo a tragar dolor, mientras ustedes alimentaban el ego de un niño que nunca tuvo que trabajar, que hoy vive tratando de extorsionar a la única persona que logró ganar sola. No criaron a un hijo, criaron a un parásito. Mi hermano permaneció en silencio.
Por primera vez, tal vez, entendiendo que su imagen ya no estaba protegida por el manto de las mentiras de mi madre. La máscara había caído. No los odio, continué, enfrentando a cada uno de ellos, porque odiar aún requeriría que significaran algo para mí. Y hoy no lo hacen. Lo que me mueve ahora es gratitud. Gratitud por haberme expulsado, porque sin eso, nunca habría conocido a mi verdadera madre. Nunca habría encontrado mi fuerza. Y nunca habría aprendido que familia no es sangre. Familia es quien te levanta cuando todos te dan la espalda. Me levanté, presioné stop en la grabadora y terminé. Ahora sí, soy libre. No dijeron nada. No podían. Y me fui, sin mirar atrás. Meses después, recibí una notificación de que mi madre biológica había solicitado asistencia social. La demanda por daños continuó, y sus vidas se desmoronaron. Pero no sentí placer en eso. Sentí paz, porque ahora sabía quién era, sabía lo que había conquistado, y sobre todo, sabía que mi historia era una de victoria, no de venganza. Hoy, doy conferencias sobre superación de adversidades. Mi empresa creció, y mi madre adoptiva, mi verdadera madre, vive conmigo, llena de salud, rodeada de amigos que la tratan como la reina que es. Y cada vez que me miro en el espejo, veo no solo el reflejo de alguien que ganó, sino la mirada tranquila de alguien que fue al infierno y regresó construyendo puentes.